Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leoni, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión te quiero compartir un caso clínico de un paciente con el diagnóstico de mieloma múltiple de cadenas ligeras libres, CAPA. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Cuando hablamos de mieloma múltiple, nos estamos refiriendo a una malignidad hematológica. Representa alrededor del 10% de las malignidades hematológicas y un 1% de las malignidades en general. Pensamos en células plasmáticas malignas que proliferan y producen un anticuerpo patológico, una inmunoglobulina patológica que se expresa como un componente monoclonal en una electroforesis de proteínas. Y la expresión clínica nos hace recordar la mnemotecnia CRAB, C de hipercalcemia, la R de lesión renal, la A de anemia y la B de lesiones óseas líticas de Bone. El paciente que les quiero comentar se trata de un paciente masculino de 63 años de edad que se presenta al cuarto de urgencia con datos de CRAB. Es llevado por los familiares por alteración del estado de alerta, por lenguaje incoherente, pero que previamente había consultado de manera reiterada a cuarto de urgencia y atención primaria por dolores óseos en la columna cervical y en la columna lumbosacra. Tratado con AINES a diestra y siniestra e incluso con narcótico y gabapentina. En la evaluación del cuarto de urgencia se puede observar una fractura patológica de húmero derecho. Tiene historia de síndrome anémico, pérdida de peso, la alteración del estado de alerta, náuseas, vómitos. En los laboratorios que se solicitan en el cuarto de urgencia pueden observar que hay anemia normocítica, leucocito diferencial normal, plaqueta normal. Es importante solicitar un frote de sangre periférica porque puede aportar lo que se conoce como el fenómeno de Rouleaux, el fenómeno de las pilas en moneda. En la química podemos observar que la creatinina casi está en 10 miligramos por decilitro, tiene elevación del ácido úrico y elevación del calcio. Sumamos todo esto y tenemos CRAB, tenemos hipercalcemia, tenemos lesión renal, tenemos anemia, tenemos fractura patológica de húmero y cuando se observan los estudios de imagen hay lesiones líticas que afectan cuerpos vertebrales y además hay fractura de cuerpo vertebral cervical dorsal. Cuando sumamos todos estos datos es importante que yo evalúe por una consideración diagnóstica de mieloma múltiple. Las proteínas totales suelen estar elevadas así como la globulina, pero en este caso proteína total disminuida, globulina normal, albúmina normal. Pero a pesar de ello, hay que solicitar una electroforesis de proteína para buscar el famoso pico monoclonal. De hecho, se solicita en este caso clínico, pero pueden observar que no hay pico monoclonal. Los estudios de imagen, donde se observa la fractura en tercio proximal de húmero derecho y la afectación de los cuerpos vertebrales en el estudio de CAP. Tenemos CRAB, no hay pico monoclonal. Para el diagnóstico de mieloma múltiple, repasando en esta diapositiva, ustedes pueden observar que requerimos el CRAB. Requerimos el aumento de las células plasmáticas en los criterios clásicos más de 10% y el componente monoclonal. Se incorporaron en el 2014 que más de 60% de células plasmáticas clonales son criterios para mieloma múltiple, una alteración de las cadenas ligeras libres, capa lambda o lambda capa más de 100, alteración en esta relación, o una lesión por resonancia más de 0.5 milímetros. Es importante, entonces yo voy a necesitar la determinación de un componente monoclonal. En la imagen, en la parte superior, una electroforesis de proteína con pico monoclonal. 80% de los pacientes con mieloma se presentan con pico monoclonal. Yo debo solicitar una inmunofijación para saber cuál es la inmunoglobulina involucrada. La mayoría de los casos es IgG, después IgA y en menor frecuencia, de manera más rara, que sea de mieloma múltiple tipo IgM e incluso más raro que sea de tipo IgD. Pero en la parte inferior de la inmunofijación ustedes pueden observar las cadenas ligeras libres. Yo puedo tener 20% de los mielomas múltiples que solo tiene aumento de la cadena ligera libre, kappa o lambda, y que no tenga pico monoclonal. Por ende, si mi sospecha es alta para mieloma múltiple porque tiene CRAB, yo solicito una electroforesis de proteína y no hay pico monoclonal,
yo todavía debo prestar debida atención a las cadenas ligeras libres y al estudio de la médula ósea. Cuando se realiza la médula ósea podemos observar el aumento de células plasmáticas, incluso trinucleadas, binucleadas, con irregularidades en el núcleo. Hay cuerpos de Russell que pueden observar en la parte inferior derecha, que son inclusiones de inmunoglobulinas en el citoplasma de estas células plasmáticas que se observan como esferas. Se solicitan las cadenas ligeras libres y podemos observar que la cadena ligera libre kappa está elevada tanto a nivel sérico como urinario. Por ende tenemos un mieloma múltiple de cadenas ligeras libres kappa. Recordad, alrededor del 20% de los pacientes con mieloma múltiple serán mieloma múltiple de cadenas ligeras. E incluso un 1 a 4% de los mielomas múltiples son no secretores. Es decir, tendría datos de CRAB, no tengo pico monoclonal, la cadena ligera libre está normal, pero el paciente aún así tiene mieloma, porque cuando realizo el estudio de médula ósea, tiene infiltración de células plasmáticas y en la biopsia se determina la clonalidad, que es la restricción de la cadena ligera, ya sea kappa o hacia lambda. Saludos, espero la información les sea de utilidad.